Vamos a abordar hoy el tema de mindfulness y compasión en el contexto de esta pandemia. ¿Cómo pueden ayudarnos mindfulness y compasión en el contexto actual? También me gustaría comentar de qué manera nos ha afectado a nosotros en nuestro grupo de trabajo. Dentro del grupo ONCOR del Hospital Clínic de Barcelona, estamos realizando una investigación con pacientes con cáncer y familiares, y tuvimos que pasar aquí a hacer un cambio de formato. Estábamos trabajando de manera presencial y tuvimos que pasar al formato online. Y como en toda crisis, bueno, aparecen también nuevas oportunidades. Esto nos permitió darnos cuenta que para algunos pacientes que tenían dificultades físicas, ¿no? Producto de la misma enfermedad o del tratamiento, el hecho de poder hacer el programa desde casa podía ser mucho más beneficioso para algunos de ellos. Los resultados que estábamos teniendo a partir de la investigación los hemos mantenido con el cambio de formato, lo cual ha sido interesante descubrir esto. Otra cosa que hicimos durante la pandemia, en el momento en que había un gran colapso en los hospitales, en las UCIs, realizamos sesiones cortas en las que hicimos práctica de mindfulness y compasión con el personal sanitario. Y ahora que va pasando un poco el tema de la pandemia, sobre todo la parte más difícil, estamos también trabajando con colectivos, los colectivos que han sido duramente afectados por la pandemia. Y el lunes, martes, empezaré a hacer programas con el personal de las residencias de gente mayor, que fue donde falleció mucha gente. Por lo tanto, son trabajadores que han sido tocados muy duramente, ¿no? por la experiencia vivida. Por lo tanto, queremos ayudarle ¿no? con este tipo de entrenamiento, formación, prácticas. Y también ahora que pasa la parte más dura también del trabajo en hospitales, el personal sanitario también ha pedido poder realizar formaciones, ¿no? De mindfulness y compasión. O sea que es algo que también ahora, la próxima semana tenemos una reunión sobre esto. Y bueno, son los nuevos abordajes que estamos haciendo a partir de la pandemia, ¿no? Y de las nuevas demandas con las que nos hemos encontrado. Em, ok, bueno, estos son los resultados que estábamos teniendo en la investigación y que se han mantenido. Bien, ahora, en este contexto de pandemia, ¿no? Es un contexto que ha resultado altamente amenazante, ¿no? Em, es un contexto en el cual, bueno, hemos tenido amenazas directas por personas que conocemos, que pueden haber sido afectadas directamente, ¿no? por el virus o sus parientes. Estamos también en un contexto informativo que es continuamente amenazante. Todos los días vemos en las noticias cifras de contagios, de fallecimientos. Por lo tanto, ¿no? Las historias que vamos compartiendo muchas veces están vinculadas con este tema, con la vacuna, la inseguridad en relación al tema de las vacunas, ¿no? Las informaciones falsas también que empiezan a circular por las redes, etcétera. Por lo tanto, es un contexto de muchísima incertidumbre, donde sentimos que no estamos viviendo en un mundo seguro, sino todo lo contrario.
Y esto afecta nuestros sistemas. Quiero aquí compartir cómo entiende la teoría polivagal el estar bajo un estado de amenaza o estar en un estado de seguridad. Em, Desde la teoría polivagal se plantea que tenemos sistemas defensivos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, y nuestra forma defensiva más antigua sería la parálisis, donde tenemos una activación del nervio vago dorsal, que sería la parte más antigua de nuestro nervio vago, ¿no? Que podría llevarnos a una situación de parálisis, colapso, desmayo, etcétera, ¿no? Una forma de respuesta más moderna sería la típica respuesta que todos conocemos de lucha y huida, como una de las formas de respuesta de estrés, en que hay una predominancia de la activación del sistema nervioso simpático, y nos sentimos seguros en la conexión social. Aquí es donde nosotros experimentamos seguridad. Esto está mediado también por la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un indicador de este estado. Por lo tanto, pues ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Probablemente estemos situados ¿no? Gran parte del día, y sobre todo también, ¿no? Tal como he compartido en determinados contextos que han sido los más vulnerados, pues probablemente eh, estamos sobre todo en este tipo de respuesta, ¿no? En la respuesta de estrés, de lucha-huida. ¿Qué podemos hacer con mindfulness y compasión? Podemos intentar generar un tipo de respuesta de estrés, ayudar a generar un tipo de respuesta de estrés que pueda ser de mayor ayuda, que pueda ser más constructiva, que no sea tan dañina. Desde la teoría polivagal se proponen 5 estados fundamentales, ¿no? Por una parte tenemos desde la amenaza, tendríamos la movilización simpática para afrontar el peligro desde la lucha o la huida, o desde la respuesta dorsal vagal, ¿no? En el cual podemos caer en este estado de colapso desde la inmovilización. Es una respuesta defensiva desde la inmovilización. Pero hay estados híbridos donde logramos vincular la seguridad del sistema de conexión social con la activación simpática, ¿no? Y aquí tenemos respuestas como el juego, eh, y podemos también vincular la actividad vagal ventral con la dorsal vagal, y aquí tenemos actividades como la intimidad, la quietud, la meditación, el mindfulness. Entonces tenemos cerebros que han evolucionado a lo largo de años. Tenemos, ¿no? A lo largo de más de 500 millones de años, es la evolución que tiene nuestro cerebro. Y estos cerebros son altamente sensibles a la amenaza, ¿no? Desde la teoría focalizada o centrada en la compasión, la CFT, se describen 3 sistemas fundamentales, motivacionales, con los cuales regulan nuestras emociones. El más antiguo de estos sistemas es el sistema de amenaza, y es también el más activable, ¿no? Porque de este depende nuestra supervivencia. Por lo tanto, si estamos en un contexto como el actual, en el que continuamente estamos percibiendo estímulos amenazantes, es muy probable que estemos sobreactivando
el sistema de amenazas. ¿Mm? Ok, este es nuestro cerebro, podríamos dividirlo en dos grandes partes. Esto es, ¿no? Podríamos dividir la parte antigua de nuestro cerebro, en la cual podríamos incluir tanto el sistema límbico como el tronco encefálico. Y por otra parte tenemos la parte nueva del cerebro que incluye la corteza prefrontal. Esta es la zona del cerebro que activamos cuando hacemos prácticas de mindfulness, también cuando estamos conectados socialmente. Entonces, tenemos un cerebro que es altamente sensible a la amenaza, ¿no? Para todos los animales. Pero además de ese cerebro antiguo que compartimos con el resto de los animales, tenemos un cerebro nuevo que tiene unas capacidades maravillosas que nos permiten crear, que nos permiten pensar de la manera que lo hacemos, crear cultura, investigación, etcétera, pero que también nos puede llevar a la autocrítica, podemos tener miedo de nuestras propias emociones, podemos intentar evitar nuestras propias emociones o tener emociones como la vergüenza. Podemos rumiar y quedarnos atascados en circuitos entre el cerebro nuevo y el cerebro antiguo que generan mucho sufrimiento. ¿Ok? Entonces tenemos este cerebro antiguo que se activa cuando hay amenaza, como estamos ahora, un contexto en que hay continuos estímulos amenazantes, pero que en el resto de los animales, una vez que esa amenaza, el estímulo amenazante, desaparece el contexto, empiezan a recuperarse, ¿no? Se desactiva el sistema de amenaza. En cambio, en nosotros, con el cerebro nuevo, aunque el estímulo amenazante ya no esté presente, nosotros sí que podemos sostenerlo con nuestra imaginación, ¿no? Podemos estar hablando del coronavirus, podemos estar hablando de si las vacunas son realmente efectivas o no, de si son peligrosas o no. Por lo tanto, con estas capacidades del cerebro nuevo que nos permiten pensar, analizar, comparar, etcétera, pues podemos sostener un alto nivel de sufrimiento. Aquí es donde mindfulness nos puede ayudar a calmar esta sobreactivación de nuestro cerebro nuevo para que podamos tranquilizar la mente, que podamos estabilizar la mente, ¿no? Aquí tenemos qué es mindfulness, ¿no? Y mindfulness es ser conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, con apertura, con aceptación de la experiencia que está teniendo lugar, ¿no? Como dice Kabat-Zinn, es el tipo de conciencia que aparece cuando estamos con la experiencia, atentos, de manera intencionada, de manera voluntaria y sin estar juzgando o siendo reactivo con esa experiencia. Por lo tanto, mindfulness nos puede ayudar a orientar la atención, a mantener la mente en foco y a sacarla de estos bucles en los que nos vemos atrapados y que son fuentes generadoras de sufrimiento, ¿no? Entonces, con mindfulness podemos soltar esa percepción automática centrada en la amenaza y podemos acceder a un tipo de percepción consciente. Em, Vamos a hacer una pequeña práctica, si va bien. Así, sí, ok, ok, así no nos quedamos solo en teoría y también, eh, sobre todo para personas que no hayan practicado, pues, o que estén empezando, puede ser de utilidad también. Bien, vamos a hacer una práctica corta.
Ok, nos ponemos en una postura erguida. Podemos cerrar los ojos y ponemos la intención de sostener nuestra atención en este instante, en el momento presente. Podemos traer nuestra atención hacia el interior y ser conscientes de nuestra postura, sentados sobre la silla. Podemos notar si hay algún tipo de tensión, algún tipo de rigidez que podamos ablandar, suavizar. Especialmente la zona de los hombros que suele tensarse cuando hay preocupación. El rostro, podemos suavizarlo también. Vamos a sostener la atención solo en tres elementos. En la postura corporal, intentando que el pecho esté abierto en una postura de seguridad y tranquilidad. De esta manera también indicamos a nuestro cerebro que no estamos bajo amenaza. Y esto nos ayuda también a poder encontrar espacios de seguridad. Pecho abierto, hombros descansando, tronco erguido, pero no tenso. Los músculos del rostro también distendidos. Incluso podemos dibujar una suave sonrisa en el rostro. Y esto facilita la activación de nuestro sistema de conexión social, desde el cual podemos experimentar confianza, seguridad, tranquilidad. Y podemos notar también nuestra respiración, podemos sentir cómo es nuestra respiración en este instante. Mientras vamos inspirando y exhalando suavemente. Inspirando y exhalando. Alargando la exhalación. Permitiendo que la exhalación pueda tener un efecto calmante sobre nuestro cuerpo, o sobre nuestra mente. A veces la mente está agitada, hay muchos pensamientos dando vuelta. Algo que nos puede ayudar con la práctica es pronunciar alguna frase interna, podríamos decir. Por ejemplo, mientras exhalamos, podríamos decir, calmando el cuerpo. Mientras sentimos cómo destensamos el cuerpo. Podríamos decir también, calmando la mente mientras exhalamos. Ok, suavemente vamos a ir volviendo de la práctica después del sonido de la campana.
Ok, una práctica como esta pues, nos puede ayudar a salir de los estados rumiativos, eh, calmar la mente, estabilizarla, tranquilizarla. Esta mirada mindful nos ayuda a ver con claridad los bucles que a veces se generan entre el viejo cerebro y el nuevo cerebro, ¿no? Podríamos estar pensando, me tengo que vacunar, pero no estoy seguro si confiar en esa vacuna, con lo cual podemos experimentar ansiedad, podemos empezar ¿no? a buscar noticias eh, que pueden ser más alarmantes, ¿no? Que siguen alimentando esta imaginación, que activan esa sensación de ansiedad, etcétera, ¿no? Y podemos quedarnos aquí entrampados. Hacer una práctica como la que acabamos de hacer nos puede ayudar a darnos cuenta que estamos atrapados en estos bucles y a salir de este tipo de activación para pasar a una activación más segura. Ahora bien, mindfulness nos ayuda a observar con claridad, pero la compasión nos ayuda también a ser sensibles con las propias dificultades, a ser sensibles con las propias dificultades, a estar motivados para ser de ayuda frente a las dificultades y teniendo una visión comprensiva, una visión no crítica de lo que sucede en nuestro interior. Ok, quisiera compartir esta frase de Viktor Frankl, ¿no? Un poco como estamos ahora en esta situación en que probablemente muchas de las cosas que están ocurriendo no están en nuestras manos, pero si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento, ¿no? Esto es interesante porque si bien podemos estar frente a una situación de dificultad desde la respuesta, ¿no? de amenaza, de lucha, huida, es verdad que también utilizando mindfulness, utilizando compasión, podríamos abrirnos también a tener un tipo de respuesta que involucre el cuidado. Entonces podemos tener ahí ese cruce de sistemas donde por una parte podemos tener activado el sistema de amenaza, pero por otro lado podríamos activar también el sistema de calma o de afiliación social. De manera que en medio de la amenaza podemos experimentar también seguridad, que es otro de los tipos de respuesta de estrés. Es el tipo de respuesta de estrés que define Shirley Taylor, ¿no? Que podemos hacer, hay un tipo de respuesta de estrés que consiste en cuidar, hacer amistad en medio de la dificultad, ¿no? Por lo tanto, podemos redirigir una respuesta de amenaza incorporando aspectos o elementos o la fisiología, reclutar la fisiología del sistema de afiliación y calma, ¿no? Esto es la compasión, la sensibilidad ante el propio sufrimiento o el de los demás y la motivación para aliviarlo, para prevenirlo. La compasión tiene tres flujos, podemos ver tres flujos, podemos
experimentar sensibilidad ante la dificultad de los demás, ¿no? Lo que estamos trabajando ahora, em, desde la psicología, desde la medicina, desde la asistencia social y otros ámbitos, ¿no? Pues estamos experimentando esta sensibilidad ante la dificultad de otros y queremos ofrecer una ayuda útil que ayude a aliviar o prevenir este sufrimiento. Esta sería la compasión, el flujo de la compasión que va de uno mismo hacia los demás. Pero si somos nosotros los que estamos experimentando alguna dificultad, podemos recibir ese flujo de compasión desde otro hacia nosotros. Y lo que también podemos hacer es darnos autocompasión, es decir, autodirigir la compasión. ¿Mm? Entonces sabemos que el sistema de calma y afiliación puede ejercer una influencia calmante, ¿no? Puede ir desactivando el sistema de amenaza. Ahora bien, quiero hablar un poco de la fisiología, de una parte que podría resultar bastante útil, del sistema de conexión social. Se ha visto que cuando estamos desde este tipo de activación, hay un aumento de la HRV y esto se ha asociado también a una serie de estados emocionales. Ahora lo voy a compartir. Cuando hay una alta HRV, ¿no? Los estudios indican asociaciones a estados como el optimismo, la compasión, la interconexión, las conductas afiliativas, la prosocialidad y el cuidado, la regulación del sistema de lucha-huida, la autorregulación emocional, equilibrio simpático-nervioso, equilibrio sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Esto lo podemos potenciar con prácticas de mindfulness y compasión. Por el contrario, una baja variabilidad eh, de una baja variabilidad de la respuesta de la frecuencia cardíaca se ha asociado a estados de hostilidad, depresión, ansiedad, rumiación, autocrítica y la forma de estrés desde la respuesta de lucha y huida. Ahora bien, quisiera, quisiera aquí explicar qué es esto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la distancia que hay entre latido y latido, entre cada bit, entre cada pulsación. Cuando estamos en tranquilidad, cuando estamos en seguridad, está activado nuestro sistema de conexión social, la distancia entre latidos es variable, varía. En cambio, cuando estamos bajo amenaza, desde una respuesta de lucha-huida, pues la distancia entre latido y latido prácticamente no varía, es muy regular. Por lo tanto, cuando un corazón está sano y tranquilo, tiene una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca y es también la medida que toman a los deportistas para ver la capacidad de recuperación, es decir, la flexibilidad de respuesta, ¿no? Una vez que han estado altamente agitados para poder pasar a la calma. Lo mismo que queremos nosotros cuando estamos en estados amenazantes, ¿no? Estamos altamente agitados y queremos pasar a la calma. Entonces, tener un buen tono vagal nos ayuda a transitar entre estados de inseguridad a estados de seguridad. Queremos tener un buen equilibrio simpático vagal, ¿no? Cuando tenemos una respuesta parasimpática,
la frecuencia cardíaca disminuye, que no es lo mismo que la variabilidad, ¿no? Una cosa es eh, la frecuencia cardíaca, cuántos latidos hay por minuto, y otra cosa es la distancia que hay entre latido y latido. La respuesta parasimpática hace que bajen los latidos por minuto. Se ha asociado con la respuesta de cuidar y hacer amigos, que es uno de los, también de los tipos posibles de respuesta de estrés, que son más seguras. Eh, Cuando estamos con una buena respuesta parasimpática, pues tenemos una mejor conexión social. Aumentamos el contacto visual, se suaviza el tono de la voz, aumenta la capacidad de escucha de la frecuencia de voz humana y podemos regular las respuestas de lucha y vida, ¿no? Y podemos tener también más actitudes prosociales. ¿Cómo podemos, cómo podemos aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bien, hay una práctica, la práctica de respiración calmante de la terapia focalizada en la compasión, que nos puede ayudar con esto. Ok, les voy a invitar a hacer una práctica ahora de respiración calmante, que nos puede ayudar a mantener un ritmo de respiración que puede ayudar a que podamos aumentar nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ok, vamos a hacer entonces una pequeña práctica. Nuevamente trayendo la atención hacia el interior. Suavizando cualquier tipo de tensión que percibamos que podemos aliviar. La expresión del rostro, facilitando la activación del estado de conexión social a través de una expresión amistosa en el rostro. Y vamos a intentar mantener un ritmo de respiración fluido y rítmico. Y para esto podríamos empezar contando las respiraciones. Podemos contar al inspirar 1, 2, 3 y al exhalar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aumentando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una puede mantener el conteo interior. De manera que podamos tener un mismo tiempo de inspiración cada vez y un mismo tiempo de exhalación cada vez. Después podemos dejar de contar y simplemente mantener ese ritmo, manteniendo el mismo flujo de aire durante toda la inspiración y el mismo flujo de aire durante toda la exhalación. Que no importa cuánto volumen de aire hay, sino que ese flujo se mantenga a lo largo de la inspiración y de la exhalación.
Inspirando y exhalando. Vamos a hacer 3 respiraciones más. Muy bien, vamos a ir volviendo de la práctica. Cuando estamos respirando de esta manera, manteniendo este ritmo de respiración, generamos un patrón de este tipo. Se llama patrón coherente de respiración, que está asociado a estados de calma y seguridad, ¿no? Cuando aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos generar este patrón, que es también el patrón que se genera de manera espontánea cuando estamos con alguien, cuando estamos desde una relación de ternura, de cariño, en calma. Por el contrario, cuando hay una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, se genera un patrón más incoherente que está asociado de ansiedad o amenaza. Eh, la respiración aquí no es fluida y rítmica como la acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de realizar un tipo de respiración que genera esta forma que se llama arritmia sinusal respiratoria. Bien, y me gustaría hacer ahora, antes de terminar la presentación, quisiera hacer una práctica que incluya también algo de compasión. Podemos hacer una práctica del programa MSC, Mindful Self-Compassion, que tiene 3 pasos. En el primer paso tenemos mindfulness, en el segundo paso tenemos humanidad compartida y en el tercer paso tenemos autoamabilidad. ¿Mm? Podemos hacer esta práctica, que es una práctica que puede ayudarnos mucho también cuando estamos afrontando una situación de dificultad, estamos teniendo alguna sensación incómoda, hemos tenido algún tipo de conflicto, algo ha sucedido o nos sentimos un tanto amenazados o asustados. Podemos utilizar esta práctica en ese momento. Entonces podemos pensar cada una en alguna situación eh, difícil, no que sea algo desbordante, porque vamos a terminar la presentación en un momento, algo que no sea muy intenso, pero bueno, que haya significado para cada uno. eh, Algún momento incómodo, de inquietud o de cierta dificultad. ¿Mm? ¿Ok? Bien. eh, ok, vamos. Bueno, cualquier conflicto que hayamos tenido, incluso hoy a lo largo del día, podría servirnos para realizar la práctica. Bien, si ya tenemos algo en mente, vamos a realizar la práctica. Nuevamente nos ponemos en la postura de práctica, trayendo la atención al momento presente. Vamos respirando en calma y podemos traer a la mente algún momento del día, hoy, ayer, algo que no sea muy inquietante o desbordante sobre todo. Y podemos permitir en nuestra conciencia recordar ese evento que puede haber generado algún tipo de incomodidad en nosotros.
El primer paso, que sería utilizar mindfulness para observar sin juicio qué ha sucedido, qué se ha activado en mí. Puede ser que me haya sentido irritado o irritada, puede ser que me haya sentido asustado o asustada, o me haya sentido inadecuado o avergonzado o culpable. Y puedo observar esto sin juzgar y sin juzgarme, sin juzgarte, notando que esa emoción puede ser incómoda, puede ser difícil, puedes notarla, en qué parte de tu cuerpo se expresa, en la zona del pecho, se agita, se aprieta, la zona del estómago, la garganta. Y con mindfulness puedes estar con ello, con una mirada amable, sin juzgar, que sería el primer paso. Segundo paso, que es la humanidad compartida, te puedes dar cuenta que ese sentimiento es un sentimiento humano. Seguramente varios de los que estamos haciendo aquí la práctica podemos estar experimentando un sentimiento bastante parecido al tuyo. Todos experimentamos miedo, ansiedad, vergüenza, irritación, tristeza, culpa. Esto es parte de ser humano. Por lo tanto, en este segundo paso nos sentimos dentro de la condición humana, en vez de quedarnos aislados. Podemos tener un sentido de pertenencia. Esto es difícil, pero es algo humano. Y en el tercer paso, les propongo hacer dos cosas. Por una parte, situar una mano en la zona del pecho o en alguna otra parte que te vaya bien, para que puedas usar el tacto tranquilizador cuando los seres humanos estamos en dificultades, necesitamos recibir apoyo y ser cuidados. Por lo tanto, tenemos receptores especializados para recibir cuidados cuando la situación se pone difícil. Por lo tanto, podemos sentir el propio apoyo, ¿no? Que hay un poco de autocompasión, soy sensible ante mi propia dificultad y quiero ayudarme. Y ya me puedo ir ayudando desde ofrecerme el mismo tacto que le ofrecería a alguien que necesitara mi apoyo. Probablemente le pondría una mano en el hombro, le tomaría de la mano, le daría un abrazo. Esto podemos autodirigirlo también. Y en este tercer paso podemos decirnos a nosotros mismos que pueda sostener esta dificultad, que pueda ser comprensivo conmigo mismo con esta dificultad, que pueda sostener o tener la fortaleza para sostener esta dificultad, que pueda calmarme, que sepa apreciarme en medio de la dificultad. A veces nos critican, ¿no? Y eso duele. Eh, y podemos invitarnos a poder mantenernos eh, en una relación de amistad y de apoyo con nosotros mismos cuando a lo mejor otros no nos están apoyando. Que pueda estar bien. Entonces podemos hacer estos tres pasos. En el primero observamos, nos damos cuenta que a lo mejor esto duele, que esto es incómodo, que esto no es agradable. En el segundo paso, que esto es
parte del sentir humano, no tenemos por qué huir de ello. Y podemos acercarnos con cuidado y cuidar la sensación difícil, ¿no? Estamos utilizando una mano, podemos llevar la mano a la zona en que experimentamos la dificultad emocional en el cuerpo. Y en el tercer paso, cuidamos, somos amables con la dificultad, sin rehuir de ella, sin tener que evitarla. Que yo sepa apoyarme, que yo sepa cuidarme, que yo sepa apreciarme en medio de la dificultad. Que nos mantenemos unos instantes respirando. Y nos vamos preparando para ir volviendo después del sonido de la campana. Muy bien, me parece que no está Giancarlo, no sé si habrá tenido algún inconveniente. Bien, he terminado la presentación. No sé si alguien tiene algún comentario o quisiera preguntar algo. Podemos dar unos pocos minutos. Gracias, Patrick. Em, Pregunta Patrick, entre los diversos programas de entrenamiento para potenciar las habilidades de conciencia plena, ¿cuál serían los entrenamientos o ejercicios que serían los mejores en términos de coste-beneficio? Gracias. Bueno, hay distintos programas, Patrick. Está por un lado el entrenamiento de reducción de estrés basado en mindfulness, que es como un entrenamiento bastante clásico. Luego están los entrenamientos en compasión. Hay uno que acaba de empezar, que yo lo estoy realizando, que es el entrenamiento en la mente compasiva. Está el que mencioné, el Mindful Self-Compassion, que también es sobre compasión y autocompasión. Entonces hay algunos que están más orientados a mindfulness, como el MBSR o el MBST, y otros que están más orientados a la compasión, como el CMT o MSC o el CCT. Que tendrías que mirar por ahí. Jennifer, muy bonito ese último ejercicio, servirá de mucho. Me alegro mucho, Jennifer. Ok, Parvis, ¿qué tal? No sé si estás por ahí. Eh, Parvis. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, yo ya saldría de la presentación porque
Entiendo que ahora Manolete Moscoso es el que va a continuar. Estos ejercicios se podrían aplicar también a personas con ansiedad, miedo ante la muerte. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es lo que, este tipo de prácticas las estamos haciendo en el Hospital Clínic de Barcelona con pacientes con cáncer, ¿no? Muchos de ellos experimentan ansiedad, estrés, miedo ante la muerte. ¿Mm? O sea que sí, son aplicables en esos contextos. Manolete, entiendo que ahora continúas tú. Así es, Marcial, muy buenas tardes, un gusto Encantado, saludarte. encantado. No, no hemos tenido el gusto de conocernos Bueno, ya inicialmente. tendremos la oportunidad. Sí, será un placer. Bien, yo ya me estoy despidiendo, ¿eh? Aquí estoy viendo ya No, los toma tu últimos. tiempo, tranquilo nomás. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, pues también les agradezco por la presencia y ahora continúan con el doctor Manolete Moscoso. Y creo que Giancarlo va a organizar alguna reunión, así que ahí nos encontraremos. Por supuesto, por Muy bien. supuesto. Bueno, me despido de todos. Espero que continúen muy bien. Por ahí creo que está entrando Giancarlo. Que continúen disfrutando y aprendiendo en este congreso. Giancarlo, yo me estaba Muchas ya gracias. despidiendo. Ya he contestado preguntas y entiendo ahora que ya entra Manolete, así es que ya estábamos en las despedidas. Muchísimas gracias. Tuve un problema con la conectividad No te y preocupes, ya nos ahora pude presentamos regresar. también con Manolete, así es que Muchísimas gracias nos hemos saludado. muchísimas gracias por haberme salvado, Marcial. No, Cosas que muchísimas pasan gracias a ti por la invitación nuevamente. Estoy encantado de que me hayas invitado. no, gracias a ti más bien por la Así que, participación, por haber iniciado esta sección. Sé que ha sido muy importante para toda la audiencia haberte escuchado. Y bueno, sé que nos vamos a seguir viendo en las diversas sí, actividades que sí, vamos sí, a tener. sí. Perfecto, Maravilloso, Marcial. perfecto. Muchas Bueno, gracias. gracias a todos los que han colaborado para hacerlo posible. Un abrazo. Que estén muy bien.